Vamos a hablar hoy de Sardis. Sardis, una iglesia que, como les he comentado, es una iglesia que la enmarcan algunos estudiosos en el periodo en el que surgen las iglesias protestantes a través de Martín Lutero, cuando se separa de la iglesia católica y empieza entonces a llamarse iglesia protestante, todas estas que hoy son conocidas como evangélica y todas aquellas denominaciones que surgen de eso. Bien, Sardis se ubica, igual que las demás 7 iglesias, en el mundo romano de aquel tiempo. Como hemos aprendido, era un mundo bajo un gobierno mundial único establecido en Roma, pero que tenía diferentes provincias, diferentes países bajo su dominio. En este caso, la provincia de Asia. El Señor le ha placido que sea en Asia, donde ubiquemos estas 7 iglesias que lo que representan tenemos actualmente en todos los tiempos y en nuestro tiempo. Sardis está ubicada entre, como pueden apreciar, entre Éfeso y Tiatira. Es la quinta iglesia que vamos a estudiar y es una iglesia que estaba en un territorio que es el territorio de Asia, pero particularmente Sardis, que ubicada entre Éfeso y Esmirna, tiene unas particularidades interesantes que nos van a ir dejando ver cómo es el entorno de una iglesia de Esmirna. Una iglesia tipo Esmirna de hoy um, tiene que ver también con qué la afectaba. Por eso que me gusta mucho hacerles el esbozo del entorno de cada iglesia para que capten cómo un entorno implica un comportamiento también dentro de una iglesia, ¿verdad? Entonces, en este caso, Esmirna, su nombre puede significar en griego, ojo, puede significar porque no se está muy claro si así sea, pero el significado que le han dado en griego es un remanente o aquellos que han escapado. Eso es lo que aparentemente significa el nombre Sardis o Sardes también. Fue fundada por un rey llamado Giges, 680 años antes de Cristo, y fue la capital de un imperio que existió llamado Lidia. Obsérvese acá en el gráfico que les muestro que está la provincia de Asia y había un reino llamado Lidia. Es un reino que con otro reino que se llama Frigia agregan mucho ocultismo, mucho paganismo, pero en este momento el reino que dominaba era el de Lidia. Y dentro de ese reino de Lidia, la capital era Sardes o Sardis, ¿sí? Estaba establecida en un hermoso valle y se amurallaba con algunas montañas que estaban a su alrededor, por lo que entre las montañas y el valle se construyeron unas grandes murallas que le daban a la ciudad una seguridad de que no podía ser atacada por el enemigo. Oigan bien y vayan asociando luego cuando empecemos a escudriñar la iglesia. O sea, esas murallas le daban una seguridad, esas montañas le daban una seguridad de que no había nadie, ningún ejército que pudiera penetrarla. Y era famosa por su belleza, estaba en un lugar precioso. Y este esplendor de Sardis lo va a agarrar lo va a tomar con uno de sus últimos reyes, el rey Creso, quien fue el que le dio una arquitectura que le dio más fama, le dio una vida social y le dio algo así como una vida social donde la inmoralidad era normal. ¿Me explico? Era como decir hoy un Nueva York, o sea, muy famoso, muy lleno de lujo, pero también de mucha inmoralidad. Eso más o menos era Sardes en ese momento con este rey. Además se hizo muy famosa y populosa, o sea, todo el mundo quería ir allí porque era una ciudad donde el oro era común y ese oro venía de un río
que pasaba por la ciudad, se llama el río Pactol, lo pueden buscar por internet, y este río tiene como todas las ciudades del Asia, o sea, de Turquía en el día de hoy, tenían su conexión con la mitología griega. Sardis no era griega, pero hizo mucha conexión con los griegos y por tanto ellos siendo lidios y no griegos se adaptaron al helenismo, aprovecharon el helenismo, lo recibieron y ellos en cambio le entregaron a los griegos todo su paganismo. Así que hubo un cruce ahí interesante de cultura. La cosa más importante de Sardis es que abundaba el oro. ¿Por qué abundaba el oro? Porque este río, en su corriente, arrastraba muchos minerales que dejaba en la orilla. Los lidios se dieron cuenta de esto y aprovecharon esto en Sardis para desarrollar la industria del oro, la plata, y ahí es donde se acuñan con este rey Creso las primeras monedas de oro y plata. Es decir, donde surge el dinero, por decirlo así, fue en esta ciudad Lidia de Sardes. En Sardes fue donde se acuñaron las monedas. Estamos hablando de muchos años antes de Yeshua. Tuvo un tiempo de esplendor muy grande porque al tener esa facilidad de tener el oro y desarrollar la industria de los metales, mucha gente se abocó a ir a vivir allí y se industrializó. Y se convirtió, a pesar de que no era una ciudad-puerto como otras que hemos visto, se adecuó a que la gente pasaba por ahí y compraba, comercializaba y llevaba de ahí hasta Babilonia, que llevaban lana, tintorería. Denme un segundo que parece que alguien entró. Sí, bienvenida Anita. Y se comercializaba mucho y se iba hacia lo que era el mar Egeo y de ahí se iba hacia lo que era Babilonia con mucha industria de lana, tintorería, eh, oro obviamente, plata y pues la gente como que vivía allí era como muy orgullosa, muy arrogante, somos ricos, no necesitamos a nadie, tenemos poder, etcétera, etcétera. Y eso sumado al helenismo, que ya conocemos que es, imagínense lo que era Sardis como ciudad en aquel momento. La principal deidad, la principal dios o diosa de la ciudad era Artemisa. Artemisa también la conocemos en la Biblia. Y Artemisa, si usted se pone a ubicarla, la voy a ubicar desde Babilonia hasta España, o sea, pasando por todos estos países europeos, solo que cambia su nombre. Artemisa tenía un gran templo, como pueden apreciar acá, ahí están sus ruinas, ven las colinas atrás que ellos decían que eran inexpugnables porque por aquí la gente no podía entrar y por el otro lado tenían murallas. Pues aquí estaba el templo de Artemisa. Entonces, Artemisa, si usted investiga quién es, porque a mí me encanta eso, saber por qué le llaman Artemisa en un lado, pues usted se investiga, se va a encontrar que también era Diana de los Efesos. También se va a encontrar que era Cibeles y que esa Cibeles también era diosa en el reino de Frigia, o sea, más al norte. O sea, esta misma diosa está ubicada en muchos países y cuando llegan los griegos se la llevan y le dan el nombre de Artemisa. Cuando llegan los efesos se la llevan con el nombre ahora de Diana. Pero en realidad, si usted escudriña bien, se va a encontrar que esa diosa, que la pueden observar aquí en una arqueología, en una pieza arqueológica encontrada en ese territorio, esa misma diosa posiblemente sea la diosa hitita de los geteos, que Dios mandó a exterminarlos por alguna razón. Esta diosa es la diosa Arina, que ya hemos hablado, que también la hemos visto en otros contextos de las otras iglesias. Y observen un detalle interesante. Aquí ven a la diosa amamantando a un jovenzuelo, ¿eh? Y es la manera en que usted puede encontrar en diferentes figuras una virgen amamantando a un niño. Aquí está imagínense en ese periodo de tiempo. Entonces,
esta diosa representaba todas las fuerzas fecundas, todo lo que fecunda la naturaleza era representado en ello. Y ese culto que se hacía a ella era un culto pues tremendamente orgástico. Eh, esta diosa madre tenía un supuesto esposo, un consorte que se llama Atis. También lo pueden revisar en la mitología griega. Y estos cultos, tanto a ella como a su esposo Atis, eran sanguinarios, además de orgásmicos. O sea, habían orgías y habían asesinatos. Y este culto se extendió por Grecia y cuando entró Roma, que Roma, acuérdense que lo dejaron entrar y le dieron hasta heredad de lo que fue parte de esa península y ya Roma toma esto como una provincia. O sea, Roma se lleva todos estos cultos, se lleva a Atis, se lleva a la Gran Madre y ya en Roma se llama de otra manera, la Madre Magna y en España le llaman Cibeles. Bueno, ya pueden imaginar todo lo que va junto espiritualmente con toda esa transportación de Dios. El imperio lidio termina su independencia, o sea, Sardis va a caer su ego, su independencia, cuando el rey Creso es derrotado por alguien que también hemos mencionado en la Biblia, o vemos mencionado en la Biblia, que es Ciro de Persia. Ciro, instrumento de Dios, es utilizado para acabar con el orgullo, con la fama que tenía Sardis en ese momento. Y posteriormente vienen los romanos, toman Sardis y ya 133 años antes de Cristo, acuérdense que todo lo que estoy hablando de Creso son 600 años antes de Cristo, ahora 133 años después, o sea, antes de Cristo, o sea, unos 400 y tantos años después los romanos entran y cuando los romanos entran lo primero que va a ocurrir es el sincretismo de dioses. Aquí ven por ejemplo esta arquitectura romana en Sardis y es un baño, un gimnasio y posteriormente después que los romanos están, que ocurre ya lo que es la diáspora judía, producto también de la persecución romana, muchos judíos van a dar a Sardis y aquí ven una arquitectura o una sinagoga que está establecida en Sardis. Sardis hoy día es un sitio cultural, o sea, toda su fama terminó siendo hoy día un sitio arqueológico donde la gente va pues a aprender un poco, a conocer un poco, es decir, como si fueran a un Panamá Viejo o a un Machu Picchu, en eso quedó Sardis con toda su fama y todo su orgullo y todo lo que era. Y finalmente es destruida por los mongoles ya en 1402 de la era del siglo pasado, el siglo XV, mejor dicho. Entonces, ya es Sardis muerta, no aparece Sardis, murió, pero tenía una fama impresionante. Una fama que todo el mundo quería ir a vivir ahí, todo el mundo quería comercializar, un río que dejaba en sus orillas oro y plata, una ciudad que fue la que orgullosamente ingresó el dinero al mundo, o sea, lo que era el manejo de la moneda, el manejo del dinero, o sea, había mucho por qué enorgullecerse, termina hoy día siendo un sitio arqueológico al que se va a visitar. Una cosa interesante que vi también es que los judíos que estaban allí ya estaban um, muy acostumbrados a los romanos, a la cultura romana, que era una cultura helénica, e incluso la sinagoga estaba muy pegada con el baño o con los baños termales y el gimnasio de los romanos, o sea que había mucha afinidad entre ellos. Entonces, después de dicho este contexto, vamos a entrar al mensaje que le da Hashem a esta congregación. Dice, al ángel de la asamblea mesiánica, porque, ojo,
Yeshua no le está hablando a ninguna iglesia que esté fuera de eso, no le está hablando a una iglesia de judíos, no le está hablando a una iglesia católica per se, le está hablando a todo aquel que cree en él, a todo aquel que cree en Yeshua, este mensaje le tiene que llegar si es del tipo de iglesia que vamos a ver. Y le dice, al ángel de la asamblea en Sardis escribe, he aquí el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, con sus 7 aspectos, así como las 7 estrellas. Continúa diciendo, sé lo que estás haciendo, que tienes nombre, que vives, pero de hecho estás muerta. Vamos a desmenuzar un poco este mensaje, vamos a escudriñar. Lo primero que nos dice es que el que le está escribiendo, el que le está hablando al mensajero, es el que tiene el Espíritu de Dios. O sea, ¿por qué le dice esto? Bueno, entendamos que es una presentación al mensajero, para que el mensajero entienda quién le está escribiendo. El que tiene el Espíritu de Dios, hay que entender qué es lo que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el poder de Dios. Es lo que nos han hecho conocer como el Espíritu Santo y que nos lo han hecho ver como una persona que se contrita, una persona que tiene sentimientos prácticamente. Entonces, hay que verlo desde el punto de vista hebreo. Lo que llamamos el Espíritu Santo, o nos han hecho conocer como el Espíritu Santo, es el Ruach HaKodesh. Estas palabras que están aquí, Ruach HaKodesh, Espíritu de la santidad. Kodesh es santidad y Ruach, ¿qué viene siendo? Ruach, si lo traducimos como los griegos, es el viento. Si lo traducimos como el hebreo, puede ser la mente, el poder. El ruah es algo que es intangible, no se toca, por eso lo asocia con el viento, con la respiración. Usted siente la respiración, pero usted no puede agarrar la respiración. Pero tiene un poder la respiración. Si usted no respira, usted está muerto. Y Kodesh es santidad. ¿Qué significa santidad? Ser apartado, estar apartado, separado. Entonces el espíritu del que está apartado del mundo, el espíritu de la santidad. ¿Qué es la santidad? Dios es el único santo, santo, santo. Él es santo, por tanto, es el poder de Dios, el poder del santo, de la divinidad. Entonces, esto que es poder, es lo que él se está refiriendo aquí. El que tiene el poder de Dios, podemos traducir esto, el Espíritu de Dios, el que tiene todo el poder de Dios, te está hablando, te está escribiendo, mensajero de Sardis, el que tiene todo el poder de Dios. ¿Qué está diciendo? Dios es Yeshua, Yeshua es Hashem, Hashem es Yeshua, el poder que existe en todo Elohim, en todo el Elohim, en toda la plenitud de la deidad, ese poder también reside, es el mismo, reside en Yeshua. Entonces, déjenme explicar algo que es bien interesante y que lo puse en un pequeño artículo que les dejé por ahí en algún momento si alguno lo leyó. Y se trata de que nosotros, cada ser humano, tiene un ruah, tiene un poder, tiene una mente. Nosotros en realidad, si nos vemos, tenemos ruah, mente, poder, y tenemos cuerpo. El cuerpo, que es la carne, demanda necesidades, comer, tener relaciones, algo físico, pero es la mente, el poder que dice, ¿vas a comer o no vas a comer? El poder, es la mente. Entonces, cada ser humano tiene un ruah, tiene una mente, tiene un poder para hacer cosas, para crear cosas, pero es una porción que entra en el hombre desde el Ruach HaKodesh y se deposita en el Ruach del hombre
y es el que hace que el hombre pueda escuchar a Dios, y es el que hace que el hombre no cometa faltas. Y cuando ese poder de Dios se deposita en el hombre, se llama Neshama. Vuélvanse a leer el artículo que les escribí por ahí en algún momento. Cuando el Espíritu Santo, que dicen de la mayoría de nuestras Biblias, que en realidad es el Espíritu de la Santidad, una porción de él es depositada en el Ruá de nosotros, o sea, una porción de la mente, una porción del poder de Dios es depositado en nosotros, en nuestra mente, nosotros empezamos a hacer cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. Si no tenemos esa Neshama, si no tenemos esa porción del Ruach HaKodesh en nosotros, estamos desconectados. Entonces eso es lo que le está diciendo ahí, el que tiene el poder de Dios que se puede depositar en ti para que lo hagas, para que hagas las cosas bien en esa iglesia, es el que te escribe. ¿Ok? Él dice, además, el que tiene sus 7 aspectos. ¿Cuáles son esos 7 aspectos? Hablamos de eso cuando hablamos de la introducción del libro, y esos 7 aspectos tienen que ver con las manifestaciones de ese poder de Dios. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de la manifestación del poder de Dios. Manifestaciones del poder de Dios, en ese caso lo ponen como Espíritu Santo. Las manifestaciones del poder de Dios, por ejemplo, son la columna de fuego, la nube sobre el pueblo cuando salía, el poder que abrió la tierra para tragarse a Coré con toda su gente, ¿sí? Eso es el Ruach HaKodesh. El poder que partió el mar para que cruzaran los hebreos. Entonces, es difícil imaginar que el Espíritu Santo entre en una persona porque ese poder es demasiado. Lo que entra es una pequeña porción, y cuando esa porción reside en nosotros se llama Neshama. Y es cuando, por ejemplo, una persona que tiene esa Neshama, que tiene esa porción del Ruach HaKodesh, del Espíritu de la Santidad, puede hacer curaciones milagrosas. Puede hablar en lenguajes entendibles por los que entienden ese lenguaje. No en lenguas que no se entienden, en lenguajes que se entienden por los que hablan ese lenguaje. Es en ese momento que el poder de Dios entra en una persona, se hace Neshama, reside en esa persona y le permite tener poder, pero es un poder mínimo comparado con todo el poder que tiene Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando Él viene, le está diciendo, yo tengo todo el poder y me manifiesto como el testigo, el que vino y atestiguó por nosotros para salvarnos, el fiel, el que no se echó para atrás cuando tenía que entregar esa sangre para que fuéramos lavados, el que resucitó, el que es por encima de cualquier rey de la tierra, el que nos ama, el que nos libertó y el que nos hizo, mejor dicho, el que nos hará reyes y sacerdotes en la eternidad. A eso se refiere. Todo eso son manifestaciones, como era la nube, como era el poder para abrir el mar rojo. Entonces, lo que le está diciendo en este momento al mensajero de esa iglesia, al líder de esa iglesia, es, óyeme, te está hablando el que tiene todo el poder, no la Neshama, el que tiene todo el poder, el que te puede dar Neshama, una porción para que hagas las cosas bien. Soy el que me presento en diferentes aspectos, ¿sí? Para que tú me comprendas. Y también soy el que tiene las 7 estrellas. ¿Qué le está diciendo con esto? Que tiene las 7 estrellas. Él lo tiene en sus manos. O sea, si tú estás frente a una iglesia, si tú estás frente a una organización donde se habla de Yeshua, tú estás en las manos de Él. Puedes rebelarte y no querer escucharlo y no querer recibir su Neshama, es decir, no querer escuchar su voz, pero en realidad tú eres de Él, ¿sí? Y si Él te tiene, no te puedes escapar. Entonces, Él está diciendo, tú eres mío, yo tengo el poder, puedo poner Neshama en ti y eres mío. Eso es lo que le está diciendo y se lo está diciendo a todos los que hoy dirigen iglesias en el mundo. Luego le dice, sé lo que estás haciendo. ¿Qué quiere decir con eso? Sé lo que estás haciendo.
le está diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco lo que estás haciendo. Entonces esta iglesia se dedica a hacer muchas obras. Este tipo de iglesia se dedica a hacer muchas obras. Son las iglesias que van a ver haciendo comedores infantiles por todos lados, escuelas, salvando gente de la droga, llevando comida a los enfermos, eh, haciendo actividades para niños. O sea, son ese tipo de iglesia que hacen muchas obras. Y el Señor lo sabe. Eso es lo que le está diciendo. Yo sé lo que estás haciendo. Yo conozco tus obras. Y luego le dice, tienes fama, tienes nombre, le dice. Tienes nombre. ¿Qué es un nombre en la Biblia? Cuando tiene nombre, creo que ya lo vimos anteriormente en la iglesia, no me acuerdo ahora mismo, pero en una de estas iglesias últimas, si más no recuerdo, Esmirna, vimos que el nombre está asociado a la fama. Por ejemplo, eh, 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 Abraham es padre de multitudes, su fama es que él quedó como padre de multitudes. Entonces, cada uno de nosotros, nuestro nombre, produce una fama, ¿sí? Puede ser que si usted es profesor, su fama es que es un profesor, pero luego esa fama está asociada a si es un buen profesor o un mal profesor, pero tiene una fama. No, conoces a fulano de tal cual, el hermano de fulano de tal, el borrachito, o sea, es una fama que puede ser buena o puede ser mala. Entonces el Señor le dice, conozco lo que estás haciendo, conozco muchas obras que estás haciendo y que tienes nombre, es decir, que tienes fama. Y esa fama es la que hace que te creas que estás vivo, pero de hecho estás muerto. Es un mensaje bien fuerte. Veámoslo de nuevo. Dice, he aquí el mensaje de aquel que tiene el espíritu, el poder total de Dios, con sus 7 aspectos que se nos presentan en la tierra, así como todos los líderes, o sea, las 7 estrellas. Y le dice, sé lo que estás haciendo, que tienes nombre, sé lo que estás haciendo, todas tus obras las conozco, que tienes nombre, que tienes fama, que vives, pero de hecho estás muerta. Es como diciéndole, tú tienes una fama, tú te has creado una fama y que esa fama tú crees que es la que te da la vida eterna. ¿Y por qué viene esa fama? Porque eres una iglesia que hace muchas obras. Tienes el poder económico para hacer muchas obras. Edificios enormes, eh, mucha gente, muchísima gente populosa como era Sardis, ¿sí? Y ves sus iglesias y son murallas inexpugnables, enormes. Y todo lo que ves ahí es mármol, todo es dorado, todo es fino. Bien, tienen obra. Lo que ves en esa mayoría de iglesias es lujo, muchedumbre, pero también ves una iglesia espiritualmente apática. Tanto en esa iglesia de Sardis había tanto judíos como cristianos y apoyaban obras de caridad, pero no tenían la conexión con el Dios vivo. Se dedicaban a hacer obras. Se afaman porque son los más cercanos a Dios. ¿Por qué son los más cercanos a Dios? Porque si tú miras a una iglesia como esa, tú le dices, es una iglesia prosperada. Ves una iglesita de barrio y dices, pobrecitos. Pero ves una iglesia grande, enorme, llena de lujo y dices, wow, están prosperados por Dios. Qué fama. Y el otro que tiene una iglesita en un barrio es un pobre. Esa es su fama. Entonces, en este tipo de iglesias vas a encontrar que hay mucha idolatría al hombre, al líder, al mensajero de esa iglesia. Y allí existe una búsqueda de llenar un vacío espiritual con gratificación muy motivacional y orgullo de realización personal. O sea, estoy orgulloso de que pertenezco a una iglesia amurallada, una iglesia hermosa, lujosa y que además hacemos obra. ¿Sí? Entonces, el ir un domingo a esa iglesia era algo
fastuoso, había que ponerse las mejores galas. Además, recibía mucha motivación y había un sentido de prosperidad en esa iglesia, ¿sí? Tienes nombre, o sea, fama, que vives, pero de hecho estás muerta, le rectifica el Señor. ¿Por qué? Porque son iglesias donde los cultos entretienen y deslumbran. Y solo dicen en sus mensajes lo que el pueblo quiere oír, no lo que Dios quiere que oigan. A esas iglesias se van a recibir motivación para seguir viviendo. No quieren oír los mandamientos de Dios. No hables de eso. Habla de cómo vamos a ser prosperados, cómo vamos a pasar esta crisis. Háblame de eso, no me hables de juicios ni de profecía, no, háblame de cómo me va a ir bien a mí y a mi familia para de contar. Mensajes motivadores, ¿sí? Y los líderes obviamente se van a convertir en líderes de oratoria, de motivación, no en siervos de Dios. Esta iglesia ya ha dejado el primer amor, el estudio de la Torá y el testimonio de Yeshua, eso no se toca. Se toma un versículo y se hace una oratoria motivacional en base a eso. Y lo que ellos aducen, el liderazgo, los mensajeros de esta iglesia, es que estas iglesias están para satisfacer a las personas, que están en la búsqueda de algo material. Todo lo que se toca ahí es tema motivación y economía. Su objetivo es agradar, entretener y crecer el número de seguidores. Hacen mucho ruido y poca palabra de Dios. Tienen fama porque siguen un modelo corporativo, tienen grandes oficinas. Incluso se habla mucho de trabajo en equipo y se enorgullecen de hablar de trabajo en equipo, pero las decisiones de esas corporaciones la toman dos personas, el pastor y la pastora. Pare de contar. Hay equipo de trabajo para que hagan, pero la decisión es del pastor y la pastora. Tiene nombre de que vives, tienes fama. Esa fama te dice que estás vivo, pero en realidad hay que entender en la Biblia quiénes son los que están vivos y quiénes son los que están muertos. El que está vivo es el que está pegado al Señor. En Deuteronomio 4:4 podemos encontrar un versículo que dice, mientras que ustedes se aferraron al Señor, su Dios, están todos vivos hoy. Léanse todo el capítulo, pero les está diciendo, solo aferrados a Dios están vivos. Esta iglesia no está aferrada a Dios. Este tipo de iglesia está aferrada a hombre, a lujo, a orgullo, al sentimiento de que son ellos los que están conectados con Dios porque son prosperados, y las iglesias pequeñas y las iglesias, como digo, de barrios, eso, quién sabe qué. Este tipo de iglesia dice estar vivo por estar dentro de los mandamientos. Incluso se jactan de que todos ustedes lo ven con su Biblia todos los domingos para esas iglesias. Pero Dios dice, solo mis reglas cumplirás y seguirás fielmente mis leyes, con cuya persecución vivirá el hombre. O sea, si persigues Torah, si persigues los mandamientos, tú estás vivo. Entonces, dos maneras en que Dios nos está diciendo que estás vivo. Uno, si estás aferrado a Él, y dos, si estás guardando, persiguiendo lo que es el conocimiento de la Torah. ¿Y por qué le dice si estás muerto? Por dejar de oír la voz del Señor. Dice, escuchen este pasaje interesante. Y dijeron, Hashem, nuestro Elohim, nos ha mostrado su kabod, su peso, su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz viniendo del fuego y hemos visto hoy que Elohim habla con el hombre y el hombre permanece vivo.
les estoy relatando lo que está ocurriendo en este momento en el monte Sinaí, cuando ven aquel fuego enorme, toda la montaña, se oye la voz de estruendo de Hashem, y el pueblo dice, wow, quedamos vivos, pero fíjense lo que dice ahora. Ahora se preguntan, ahora, ¿por qué moriremos? Este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz de Hashem, nuestro Elohim, moriremos. Este es el pueblo hablando. ¿Por qué? Porque quien en carne ha escuchado la voz de Elohim viviente, hablando desde el fuego, como lo hemos oído nosotros, y ya haya permanecido vivo. Aquí hay un temor de Dios, pero es un temor de muerte. Entonces se voltea el pueblo a Moisés y le dice, usted Moisés, acérquese y mire lo que dice, y escuche todo lo que Hashem nuestro Elohim dice. Entonces usted nos dirá todo lo que Hashem nuestro Elohim le diga a usted. Y nosotros escucharemos y lo haremos, pero ¿escucharemos a quién? Al Moisés. Es decir, este tipo de iglesia no quiere oír la palabra directa de Dios, no quiere oír a Dios. Quiere oír lo que el hombre desde el púlpito le dice que Dios dice. ¿Sí me están entendiendo? Entonces es un tipo de iglesia, tiene los oídos cerrados a Hashem y abierto al hombre. Y le dice, escuche usted a Dios. Si este hombre escucha a Dios de verdad y le transmite lo que Dios está diciendo, entonces está bien. Pero ¿qué garantía hay de que este hombre esté diciendo lo que dice Dios si ni ellos quieren oír la palabra de Dios? O sea, no abren una Biblia, la tienen hasta 2 o 3 Biblias, pero no la abren, no la escudriñan, no estudian. Entonces, lo que le digan de allá, desde ese púlpito, en ese tipo de iglesia, no puede hacerles efecto de oír a Dios, sino efecto de oír a hombre. Sigue el mensaje al mensajero diciendo, despiértate. Cuando Dios dice despiértate, es porque está dormida, pero también dormir en la Biblia es morir. Todos dormiremos, dice la palabra. Aquí esta iglesia lo que Dios le está diciendo, estás muerto, resucita. Y fortalece lo que queda. O sea, hay algo ahí que todavía está vivo. Antes de que también muera, porque he hallado que lo que estás haciendo, o sea, las obras, es incompleto delante de Dios. O sea, esta iglesia se ha dedicado a hacer obras. Sardis se dedica a hacer obras y obras. Mírenme, elógienme, tengo la fama de que tengo la más grande iglesia, los más grandes comedores, los mejores vehículos, los mejores pastores. O sea, tengo y tengo y tengo. Y estas obras ante Dios, lo dice él, son incompletas. ¿Qué es lo que está pasando en este tipo de iglesia? Nada, pues está pasando que el que esté en esa iglesia está recibiendo cargas pesadas. Ahora tienes que pertenecer al grupo que hace esto, que van a llevar la comida no sé dónde, que tienes que irte a un campamento que no sé cuánto. O sea, muchas cargas y poca palabra. Escuchan al líder. Entonces el que esté ahí tiene que decidir o lo que dice el líder o lo que dice Dios, o hacer obras que estén de acuerdo al líder o que estén de acuerdo a Dios. Por lo que está diciendo el Señor aquí, las obras que se estaban haciendo allí eran incompletas. Sin embargo, les está diciendo también que todavía hay un remanente ahí que no ha muerto. Y le está diciendo él, con ese remanente que está ahí, tú, líder de esa iglesia, levanta, retén lo que está ahí. Levántate como Lázaro y resuelve el salvar lo que están vivos. Dice en Revelaciones 19, 7, 8, regocijémonos y estemos alegres, démosle la gloria porque ha llegado el momento de la boda del Cordero y su esposa se ha preparado con fino lino y se ha hecho posible que se vista con ropas brillantes y limpias. ¿Qué es el lino fino? Lo dice la misma palabra. Las obras de justicia del pueblo. Es decir, lo que nos está diciendo aquí el Señor es que estas obras están incompletas en esa iglesia. Esa gente no va a vestir lino fino, no va a participar
en las bodas del Cordero. Dice en Gálatas 3:10, porque todo aquel que depende de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá vive bajo maldición. Y aquí se agarran y dicen, no, lo que pasa es que ahí está diciendo que el que sigue la Torá se va a maldecir. No escuchen la Torá. No, lo que está diciendo es que el legalismo que le metieron los judíos a los mandamientos, o el legalismo que le meten los pastores a la Torá, a los mandamientos, porque te agarran un mandamiento y te desarrollan una oratoria tremenda, y si tú no haces lo que en esa oratoria está planteando ese pastor y no la Torá, entonces eres maldito, eres harur, eres excluido. Eso es lo que está diciendo. Pero termina diciendo, todo aquel que no continúa haciendo lo que está escrito, no oído de un hombre en el rollo de la Torá, es maldito. Eso es lo que está diciendo esa palabra. Continúa el mensaje al mensajero. Así que recuerda, primero le dijo, hay un remanente ahí que puede salvar, tus obras están incompletas, o sea, no me hables de más obras y de más lujos y de más fama. Quiero que te concentres en lo que te queda, como si lo que es la mayoría aparentemente ya se perdió. Así que recuerda, le dice al mensajero, lo que has recibido y oído y obedécelo. Es decir, con lo que empezó esa iglesia. Esa iglesia seguramente empezó como todas, con el primer amor, pero lo van dejando. Cuando ve que le entra, que ese río Pactol empieza a tirar oro a las orillas, empieza a perderse el enfoque de la palabra. Y le dice, apártate de tu pecado, porque si no te despiertas de tu muerte, vendré como un ladrón y tú no sabes en qué momento vendré a ti. Tremendo lo que le está diciendo. En 2 de Pedro 3:10 dice, sin embargo el día del Señor, no el Señor, el día del Señor, llegará como ladrón en la noche. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor no es el domingo como nos lo han ofrecido todas las iglesias antes y después de Lutero. El día del Señor es la venida del Señor, implica un proceso que lleva hasta tabernáculos, o sea, es un proceso. Por eso los judíos lo viven como el Yom Kippur, el día del perdón, el día de trompetas, etcétera, etcétera. Todo eso, que son varios días, es un proceso en el cual se denomina el día del Señor. Y él dice, el día del Señor llegará como ladrón en la noche, todo ese proceso va a caernos. Ese día los cielos desaparecerán con un gran estruendo. Óigase bien lo que está pasando en el proceso de la venida, en el proceso del día del Señor. Los cielos desaparecerán con un gran estruendo. Los elementos se derretirán y se desintegrarán y la tierra y todo lo que hay en ella se quemará. O sea, es un proceso en el cual gradualmente va a ir desapareciendo esto. El Señor va a retornar a la eternidad lo que de allá cayó. En Mateo 24, 42 al 44, continuando con el tema de el ladrón, dice, de modo que permaneced atentos, porque no sabéis en qué día vuestro Señor. Pero si sabéis esto, de haber sabido el dueño de la casa, o sea, en qué día va a venir el Señor, pero si sabéis estos, de haber sabido el dueño de la casa cuándo iba a venir el ladrón, hubiera permanecido despierto y no hubiera permitido que el ladrón entrase en su casa. Por tanto, también, iglesia de Sardis, que le está diciendo, vosotros debéis estar siempre preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando no lo estéis esperando. Le vuelve a decir, recuerda lo que has recibido y oído, y obedécelo, como diciéndole, antes de que sea tarde. Continúa el
mensaje, y ahora el mensaje interesantemente se torna en mensaje al mensajero y a la iglesia, a la asamblea. Fíjense lo que dice. A pesar de lo cual, le está diciendo, hay un remanente que tienes que rescatar, ¿sí? Te voy a caer como ladrón en la noche. Arrepiéntete de lo que estás haciendo. Y le dice ahora, a pesar de lo cual tienes a varias personas en Sardis que no han manchado su vestidura y caminarán conmigo. Es decir, le está diciendo, ese remanente está caminando conmigo, vestidas de blanco porque son dignas de ello. ¿Qué está diciendo? Que ahí en esa iglesia, a pesar de todo lo que está ocurriendo con las obras incompletas, a pesar del no oír Torah, sino oír hombre, ahí hay gente que está viendo las cosas como son, que pueden estar diciendo, estoy aquí, pero no escucho a Dios, pero no me voy, porque aquí Dios tiene que estar. Denme en algo que no sea motivacional, denme en algo que sea de la Torá, de la palabra, del testimonio de Yeshua. Y ese remanente está ahí, es al que se refiere que hay que salvarlo. Dice, esta gente está escuchando hombre, pero yo estoy escuchando a Dios. Y esos son los que el Señor está diciendo, no han manchado sus vestiduras. Van a las obras, sí, posiblemente van a las obras, pero esas obras ellos le agregan Torah, ¿sí? No es simplemente darle comida a un niño o salvar una persona ahí, es darle una administración, es seguirlo, es ayudarlo, tanto económica como espiritualmente, tanto social como espiritualmente, nunca soltar la parte espiritual que nos habla la Torah. Esta iglesia lo que hace es obra buscando reconocimiento del hombre, pero ese remanente busca reconocimiento celestial, no terrenal. Isaías 64, 4 al 6 nos habla de esto, dice, porque desde el principio del mundo los hombres, oiga lo que dice, no han oído ni percibido por oído, ni el ojo ha visto, ha visto, o Elohim, lo que ha preparado para aquel que le espera. Es decir, este grupo que está allí, este pequeño remanente, está poniendo atención a lo que dijo Hashem, a la promesa, vamos a regresar. Entonces dice, tú sales con regocijo al encuentro de los que practican la justicia y de los que te recuerdan en tus caminos. Aquí le está diciendo, Hashem va a buscar en esas iglesias a los que hacen obras de justicia, pero que también recuerdan la Torah, no se apartan de la Torah, no se regocijan en reconocimientos terrenales, los más grandes, los más cercanos a Dios, los más orgullosos, los inexpugnables. No, ellos escuchan a Dios. Dice, ¿seremos salvos? Todos nos hemos vuelto como cosa inmunda. Para Dios, eso de hacer obras incompletas, dice, ustedes son como cosa inmunda y todas vuestras obras como trapo de inmundicia. ¿Cómo le parece? Va terminando el mensaje ahora dirigido exclusivamente. Este mensaje anterior fue tanto para el mensajero como para los que están ahí, para ese remanente. Para ese remanente y para todos los que están ahí. Y dice ahora a la iglesia, el que obtenga la victoria igual que ellos, oiga esto, el que obtenga la victoria, ahora el Señor le está hablando no al remanente que está caminando en Torah y en testimonio, le está hablando a aquellos que siguen pensando que por su fama están vivos. Le dice, el que obtenga la victoria igual que ellos, igual que los que caminan conmigo, se vestirá con ropas blancas. Fíjense la misericordia de Hashem hasta dónde va. Y yo no borraré su nombre del libro de la vida. En otras palabras, esos que están fuera del oír a Hashem y de solo oír al hombre, ya su nombre está borrado. Ya su nombre está borrado. Era un escogido, era un justificado, pero ya su nombre está borrado. Sin embargo, la misericordia de Hashem, la misericordia del Eterno está diciendo, si ustedes obtienen victoria, o sea, si ustedes
hacen techubá, regresan, escuchan mi palabra, entonces los vestiré con ropas blancas y yo no borraré su nombre del libro de la vida. Ese nombre ya está borrado. Y dice, de hecho, les reconoceré. Fíjense por qué, porque ellos están acostumbrados a ese reconocimiento terrenal. Dice, les reconoceré de manera individual. Qué belleza. Delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, delante de todo el trono celestial, van a ir individualmente. ¿Por qué? Porque pudieron soportar o apartarse, pudieron empezar a escuchar a Hashem y no a hombre, no al legalismo. En el, en el capítulo 20, versículo 12 de Apocalipsis dice, y vi a los muertos, tanto grandes como los pequeños, en pie delante del trono. Los libros, oiga esto, los libros fueron abiertos. Y se abrió otro libro más, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito ¿en dónde? En los libros. ¿Según qué? Lo que habían hecho, según obras. En otras palabras, cada uno de nosotros, de acuerdo a Revelación 20:12, tenemos un libro ahí arriba, donde está escrito todo lo que estamos haciendo. ¿Estamos escuchando o no estamos escuchando? ¿Estamos haciendo obras incompletas o estamos haciendo obras de justicia? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Todo está escrito. Y de acuerdo a ese libro, abrirán el libro de la vida. El libro suyo es el que lo lleva al libro de la vida. El libro de la iglesia de Sardis es el que lo va a llevar al libro de la vida. Y ellos dicen ya hoy, esas iglesias dicen, nosotros estamos en el libro de la vida. Nuestras obras, nuestros libros individuales, hablan de todas las obras y el reconocimiento terrenal que tenemos. Mira este templo, mira esta muchedumbre, mira esta música, mira estas pantallas, pero en realidad está su libro, su nombre borrado. Sin embargo, él dice que si obtienes victoria, igual que el remanente, es decir, igual que aquellos que están escuchando la voz de Dios, entonces tu nombre no será borrado. Los que tengan oídos, que escuchen lo que el Espíritu, el Ruá, el poder, la mente de Hashem está diciendo a las comunidades mesiánicas, termina el mensaje. Para entender esto tenemos que también comprender qué significa oír y qué significa escuchar. Porque dice los que tengan oídos, oídos físicos, escuchen. Son dos cosas, oír y escuchar. Oír es un acto voluntario. Es lo que hace la mayoría de los que van a ese tipo de iglesia. Oyen la música, les gusta, se sienten en un ámbito de sensaciones, de sentimientos, hasta lloran y todo, porque están oyendo, pero no están escuchando. Se sienten bien y por eso se motivan y salen contentitos de ahí el domingo. Al día siguiente son la misma persona de siempre. Pero el que está ahí, ese remanente que está escuchando, está haciendo un acto voluntario, intencional, de entender, de interpretar lo que le están diciendo. Captando si esto está de acuerdo a Torah o no. ¿Cómo saben si está de acuerdo a Torah o no ese remanente? Porque están estudiando Torah, porque están estudiando el testimonio de Hashem. Entonces, la mayoría no está ahí escuchando, la mayoría está oyendo para sentirse bien en este mundo. Cuando el remanente escucha para escudriñar, y cuando uno escudriña, dice la palabra, encontramos vida y vida eterna. Vamos entonces ahora a tomar el mensaje en nuestras propias palabras para mayor comprensión. El mensaje a este tipo de iglesias de Sardis podría decir de esta manera: el que te escribe a ti, mensajero de Sardis, es el que tiene el poder de Dios con los 7 aspectos con los que me presenté para comprarlos a ustedes a precio de sangre.
y soy también el que les permitió estar frente a esa asamblea. Sé lo que estás haciendo, conozco todas tus obras y que te has hecho de un nombre con lo cual te presentas, con el cual presentas mi congregación al mundo como una iglesia que tiene vida, porque tú la has llenado de lujo, de gente que busca la satisfacción material, el gozo del entretenimiento, el ruido y la motivación superficial. Y con eso has creado la fama de que todo el que viene a la asamblea es salvo. Pero tú has causado que la gran mayoría de mis escogidos en esa congregación estén ya muertos. No tienen el nombre escrito en el libro de la vida. Despiértate, levántate como Lázaro y date cuenta de lo que haces. Todas tus obras son incompletas ante mí, porque has hecho que mi asamblea te oiga a ti, dejando de escucharme a mí. No haces más que obras para reconocimiento terrenal, obras que no son de justicia, porque has hecho que la congregación deje el primer amor, el amor a mi voz, a mi palabra. Ahora te digo, fortalece lo que queda antes de que también muera. Tienes en la congregación un remanente que realmente me quiere oír. No dejes que también perezcan. Recuerda lo que has recibido y oído y obedécelo. Y apártate de tu pecado, porque si no te despiertas, vendré como un ladrón. Y tú no sabes en qué momento vendré a ti, y ya será tarde para ti y para ellos. Mira, vengo como un ladrón. Cuán benditos son aquellos que permanecen alerta y mantienen sus vestiduras limpias de manera que no tengan que andar desnudos y ser públicamente avergonzados. Yo tengo en la congregación un remanente que se ha mantenido en el primer amor y a pesar de la presión del legalismo de tu voz, han escuchado mi voz y han perseverado por su lino fino, han perseverado por ese lino fino que les van a dar cuando lleguen a la eternidad. Ellos hacen las obras de justicia del pueblo de Dios. Ellos caminarán conmigo porque han hecho posible que yo les vista con ropas brillantes y limpias y que será su nuevo cuerpo, incorruptible, y serán como ángeles míos porque ellos son dignos de ese galardón por no dejar de escucharme. Aquellos que se han sentado en el trono de la confusión del legalismo, provocado por oír al hombre y no a Dios, y quieren ser de remanente, les digo, mirad, vengo como un ladrón. Cuán benditos aquellos que permanecen alerta y mantienen sus vestiduras limpias. Escuchen mi voz, obtengan la victoria, apártense de obras incompletas, presten atención a Hachén su Dios y pongan por obras los mandamientos y estatutos que les he ordenado, porque si no, maldito será todo aquel que no se mantenga en todas las palabras de esta ley ni las ponga por obra. Si escuchan mi voz, yo les rescataré y no borraré su nombre del libro de la vida como a los que no me escuchan. De hecho, les reconoceré, no como estaban acostumbrados en el mundo, sino que tendrán el reconocimiento celestial que recibirán todos los que escuchan mi voz y me siguieron. Su reconocimiento será de manera individual delante de mi Padre y delante de sus ángeles y vivirán conmigo para siempre. Ciertamente ustedes tienen su propio Ruaj, tienen su mente, su poder para entender, pero es mi Nechamá, la porción de mi Ruaj, la que les da discernimiento para escuchar mi voz, no la de hombres. Porque escrito está, maldito el que confía en el hombre, el que hace de la carne su fuerza y aparta sus pensamientos del Señor. Los que tengan oídos, que escuchen lo que el poder de Dios le está diciendo a las comunidades mesiánicas.